Muy bien. Santiago, hola. Ahora me escuchan. Kevin, hola. Bueno, hola Santiago. Kevin, vos tenés... Estoy con datos, ok, Santiago. Y Kevin tiene inconvenientes con el audio. Ok, muy bien. Creo que sí, o porfa me reportas por acá por chat. Kevin, tú José, Kevin. Sí, dime. porque lo escucho cortado. Kevin, se escucha entrecortado. Bueno, muchachos, les había comentado por correo que hoy íbamos a hablar, pues, de las exposiciones que ustedes realizaron para resolver dudas, inquietudes, algún aspecto que consideren importante mencionar y evacuar así las exposiciones. Hace primer bloque. Caso de Kevin. Kevin tiene asignado teoría de los usos y gratificaciones. Pregunta Kevin, ¿tú ya preparaste la exposición? A ver, Kevin. Bueno, No me escucho. Pero, pues, como lo que Kevin, se te escucha entrecortado. eh, Se te escucha entrecortado, Kevin. Puedes entonces aquí decirme si preparaste la exposición. Ok. Bueno, mientras Kevin soluciona el inconveniente técnico, nos escribe ya se me afectaba. Santiago, Valentina y Estefanía. Recuerden que hoy vamos a hablar de aspectos muy puntuales de las exposiciones que ustedes realizaron, tan solo para mencionar, eh, tan solo para mencionar aspectos que ustedes consideren que hay que mencionar, desarrollar un poquito, solamente eso, no es hacer la exposición de nuevo, y con eso ya culminaríamos ese ciclo de las exposiciones. Eh, entonces yo los escucho porque ya enseguida vamos a hablar de la próxima actividad, de acuerdo a la reconcertación de evaluación, y también les voy a conversar un poco de los temas contenidos que nos quedarían faltando por ver. Listo, para socializarlo con ustedes. Eh, entonces, empecemos. Andrea Estefanía. Hola, Andrea. Estefanía, ¿estás por acá? Hola, profe, sí. ¿Cómo está? Bien. Bien, profe. Recuerda, es mencionar aspectos, nociones, conceptos, para dar como claridad y que a manera de cierre, conversar un poco de la teoría, ya para que tengamos como claridad de pronto en algunos aspectos, o si los compañeros tienen alguna inquietud también, resolverla y simplemente esa sería la intervención por las exposiciones. Entonces, en ese sentido, Estefanía, con tu exposición. Tu exposición fue Teoría de la espiral del silencio. Sí, profe. Uh-huh. No, bueno, la de la espiral del silencio es básicamente como una opinión puede dominar la sociedad. Pues se trata casi siempre como de muchas tendencias y de que la presión, en muchas ocasiones, pues la presión de una multitud frente a un individuo puede cambiar su forma de ver algo o no cambiarla, sino como intimidarlo y hacer que éste opine de la misma manera que la multitud. Ok, muy bien.
Em, si les parece, hay un video que está circulando mucho en los últimos días por las redes sociales y es en una clase en una universidad, em, pues de un video sobre una carpeta roja. No sé si lo han visto. No. Y si no lo han visto, lo puedo compartir en este momento. Porfa, sí. Lo puedes compartir por aquí por chat, nos puedes comentar un poco de ese video, como para ambientarnos un poquito, Estefanía, de lo que nos vamos a encontrar con esa pieza y así analizarlo en función de la teoría de las pirámides cienes. Profe, ¿lo pongo o mando el link? Ok. Si lo puedes poner sería chévere, a ver si lo logramos ver todos y conversamos. Bueno, pues, básicamente lo que vamos a encontrar en el video es como una persona se deja intimidar por la opinión de una multitud y cambia su forma de ver las cosas y da una opinión que él sabe que está errónea, pero que como todo el mundo está dando esa misma opinión, entonces él también la va a dar como por no, pues como por no salirse de esa multitud, no quedar excluido. Entonces Listo, está bien. ya Gracias lo por voy a, el contexto. ya lo voy a presentar. Claro que sí. Profe, ¿están viendo? Yo estoy viendo, sí, aquí en YouTube. Ustedes chicos, por favor, Sí, díganme, Diana. sí, Santiago y Kevin. Lo puedes proyectar, entonces, Estefanía, no hay ningún problema. Profe, ¿tiene audio? No, este no tiene audio. Em, ¿Cómo hago? Pues yo tengo audífonos puestos. Me toca quitarme los audífonos para que escuchen el Vea, audio. ¿sabes cómo le das? Te voy a sacar de la presentación. Te voy a, o sea, perdón, no te voy a indicar. Deja de compartir pantalla. Porfa. Listo. Te vas a ir entonces aquí abajo donde dice presentar ahora una pestaña de Chrome. ¿Te aparece? Abajito de compartir una ventana, te aparece una pestaña de Chrome. Sí, ¿Sí profe. lo ves? Sí. De esa manera podemos escuchar todos y ver el video. Dale entonces ahí. Ok, profe, ya le doy. Y sí, ya vi el video también, pero lo quiero volver a ver. No lo había visto antes. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. Ujú. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja.
está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no Según tenía Nietzsche, opción. el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Muy bien, gracias Estefanía. Sí, ¿lo vas a decir? No, qué listo. ¿Qué listo? Bueno, ¿qué opinan muchachos? Valentina, Kevin. Valentina se durmió y Kevin no sé dónde está. Profe, pues cómo, sino que estaba pensando en las palabras necesarias para decir, pero usted no dejó. Ah, obvio pues. Ah, ¿cierto? Ok, muy bien, pero Kevin, todavía tienes inconveniencias. Puedes compartir lo que vas a compartirnos tu propia perspectiva por el chat. Hay interferencias, Kevin, con el audio. No sé si tienes alguna falla técnica, en fin. Valentina, ya creo que ya pensaste, ¿no crees? Ya organizaste las ideas. Profe, sino que realmente cuando a uno como que le meten como algo como muy seguido, uno realmente se lo llega a creer. Por ejemplo, cuando uno dice una mentira, uno de tanto decir esa mentira se la logra creer. Entonces, creo que es como eso. Ok. Hay una cosa con la teoría de las pilas de silencio y es que la teoría básicamente fue como nació de una serie de estudios de esta señora Elizabeth Newman al analizar la intención de voto de las personas por determinados candidatos. Estamos hablando de un contexto histórico, Alemania, los 70, aproximadamente más adelante. Entonces, se observó que había una serie de personas que tenían una inclinación por un candidato, también observó que habían otras personas que tenían intención de voto por el candidato opuesto, y empezó a mirar esto en función de cómo las personas tomaban posición y generaban opiniones frente a un candidato al otro para en sí mismo esa opinión concretarse precisamente en una acción electoral, es decir, en votar. Entonces ella empezó a observar de que esos grupos fluctuaban, habían personas que se constituían, no eran más bien denominados como unos grupos primarios, mayoritarios, otros más segregados, más disminuidos en cantidad, y empezó a observar entonces que, que esa diversidad de opiniones, sobre todo las mayoritarias, trataban de incidir en la opinión y en la acción de esos grupos minoritarios, hasta el punto de que las mayorías, o sea, la tesis se contempla eso, que unas inmensas mayorías tienen un poder de transformar o de hacer cambiar de opinión a esos otros individuos que constituyen un grupo minoritario. Entonces, básicamente, esa teoría de las peleas del silencio, con un nombre metafórico, es que aquel individuo que calla, que cambia incluso
de opinión por temor a, perdón, que cambie de opinión y, digámoslo así, no sostiene su punto de vista, su posición, cae en una espiral del silencio, porque ella considera también lo siguiente, y es que indudablemente el ser humano es gregario, es decir, necesita estar incorporado a un tejido social, a una sociedad, a una comunidad, y por miedo, temor a manifestar públicamente esas opiniones, así sean contrarias, pues él prefiere callarse, y ahí es donde cae en la espiral del silencio. Y se manifiesta de manera contundente, como en esos cambios de opinión, de perspectivas que tienen las personas frente a otros grupos que se consideran mayoritarios, así estén equivocados. El video es muy claro en eso. Un chico que llega tarde a la clase, descontextualizado totalmente. ¿Qué hubiera pasado si él sostiene que la carpeta es roja desde el inicio? Y la gente sigue respondiendo verde, 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 verde. Él dice, no, es roja. Obviamente, entonces, ahí estaríamos hablando de una ruptura de esa construcción de la realidad, una realidad que es socialmente construida, y eso también lo evidencia el video, pero si bien se hizo con esa metáfora, la carpeta es una metáfora de lo que puede ser la decisión frente a algo, manifestarme frente a algo, decir algo frente a un aspecto determinado, o bien realizar una acción en concreta, perdón, así sea que sea verdad, que haga parte de la realidad y los demás, una mayoría, estén equivocados. Entonces, básicamente, la espiral del silencio, que es considerada una teoría de la opinión pública, fue analizada a la luz de, en materia electoral, y sirvió para dar cuenta de qué, de cómo las personas iban cambiando sus posiciones, sus opiniones y finalmente su intención de voto en un candidato, ¿cierto? Hoy por hoy pueden haber ciertos efectos de teoría de la espiral del silencio, puede ser en materia electoral o de construir acuerdos en común, ¿cierto? Porque recuerden, ella parte de la consideración de que todo individuo es gregario, tiene la necesidad de estar incorporado a un tejido, una comunidad, un tejido social, una comunidad, una sociedad, y por temor a no ser aislado socialmente, opta por cambiar su posición, sus puntos de vista y obviamente sus acciones en el entramado social. ¿Claros entonces con eso? Chicas, Andrea, Estefanía, claro, estoy claro con lo que estoy diciendo, me equivoqué en algo, algo por corregir, Valentina, Kevin. No, profe, todo bien. Pues todo lo que usted dijo fue básicamente lo que yo dije en la exposición, lo de las pruebas, todo eso. Excepto la exposición, Andrea, no, básicamente entonces no le calificamos la exposición a Andrea, ¿o qué? ¿Me la califico yo? ¿Cómo así? Oiga, Oiga, bueno, Valentina, claros hasta ahí. Sí, profe. Ok, lástima con Kevin con las dificultades técnicas, porque el audio está muy mal. Y no sé si te da para pero compartir por acá por chat. Sí, por el chat. hola. Sí, por el chat. Kevin, sí, puedes compartirnos tus apreciaciones por el chat, ¿cierto? Y Valentina, claros hasta ahí. ¿Alguna otra consideración con lo que dijo Estefanía, con lo que acabo de complementar yo? No, profe, todo está muy bien. Listo. Muy bien. Listo, Kevin. Ahora sigamos con Valentina. Bueno, yo recuerdo que Kevin tiene asignado la teoría de los usos y gratificaciones que todavía no se ha expuesto. Por favor, Kevin, me dices en el chat si ya la tienes preparada o no la tienes, no has adelantado la consulta del tema. Nos dices por acá por el chat, por favor. Continuamos con Valentina mientras tanto. Hágale, profe, entonces voy haciendo la presentación, ¿o qué? No, recuerda que ya existe la exposición, simplemente es como mencionar aspectos Eh, que son importantes recordar y clarificar. Listo, entonces hágale. Sí, Bueno, entonces les recuerdo, yo hablé del efecto framing y priming. sí, Entonces, el efecto framing más que todo se ven en los medios de comunicación,
que no solo influyen como resaltan la importancia de ciertas cuestiones sobre otras, sino que también nos proporcionan algunos estándares que las personas adoptan para poder evaluar las cuestiones sociales y políticas que algunas tienen. Eh, entonces, yo había buscado un videito por acá en YouTube, súper chévere. Entonces voy a mirar si soy capaz de compartir la pantalla para mostrárselos. Porfa, sí. Me dicen si ven. Yo creo que sí. Todavía no. Pero sí sabes compartir pantalla. Sí, espéreme. Ya. Por Espere, aquí está compartiendo, sí, pero vamos a ver si espere. se... Ya, ¿cierto? Estefanía, Sí, ¿cómo es algo? Yo no veo Sí, todavía nada. yo sí veo. Espera un sí. momento, yo sí... Yo estoy viendo acá, sí, tiene dos Espere. pestañas abiertas, sí. Ahí, sí, en YouTube. Sí. Ok. Espere, entonces le tengo que quitar los audífonos. No. No, No tenía que compartir desde la de Google, algo así. Pues miras, quita otra vez la presentación. Yo te indico. ay, ¿Ok? es que Este, yo ahorita lo hice y me dio pena. no, A ver, tranquilo. Dale abajo entonces, presentar ahora, ¿sí o no? En sí. la, Y le doy en la de Chrome. en la de Chrome, una pestaña de Chrome. Ahí sí podemos ver y escuchar. Ya, Ya puedes reproducir el video. ok. Son buenas para la vista. Que analice de manera más fría y lógica lo que está leyendo. Es por eso que los carteles publicitarios se tienden a simplificar demasiado. Tratan de atacar tu subconsciente. El punto es que mientras el sistema 2 pueda seguir descansando, lo hará. Pero una vez que se active, empezará a cuestionarlo todo. Volviendo con la ley del mínimo esfuerzo, la familiaridad crea la ilusión de verdad. Esto significa que si nosotros escuchamos algo por ahí, y eso podemos recordarlo con facilidad, nos hará creer que es verdad. Por ejemplo, aquello de que las zanahorias son buenas para la vista. Simplemente escuchas esa frase sin comprobar y en pocos días le recomendarás a un amigo que coma zanahorias para que cuide sus ojos. Finalmente, cabe mencionar que la atención activa el sistema 2 y mina la intuición. Esto puede servir para lograr que dejemos de ser tan crédulos, pero también puede producir un mal rendimiento en una presentación de guitarra. El sentir esa tensión en nuestro cuerpo hará que nuestro sistema 2 trabaje, pero por supuesto, al ser más lento que el sistema 1, eso puede hacer que disminuya nuestro rendimiento. Por el contrario, el buen humor está más ligado al sistema 1. Por lo cual, realizar una tarea moderadamente fácil hace que nos relajemos y nuestro sistema 1 tome el control. Y también, si estamos felices, seremos más intuitivos. Por lo tanto, cuídense de no ser primados cuando se encuentran en un buen estado anímico, porque su sistema 2 difícilmente se activará para corregir la información que están recibiendo. Gracias. Listo. Hablamos de priming cuando una persona está predispuesta a ideas relacionadas con un concepto reciente. Por ejemplo, Bueno, entonces ahí podemos ver que el efecto realmente que causa dentro de nosotros toma diferentes decisiones respecto a nosotros. Depende del estado emocional que tengamos, depende de los sentimientos que tengamos en ese momento, ¿cierto? Y ya el efecto framing, que en inglés significa encuadre, tiene más que todo por el campo de la sociología. Esto interpreta
lo que propone la interpretación de la realidad que hacemos los individuos. Esto ocurre durante la interpretación, ¿cierto? Y es como cuando nosotros, por ejemplo, se nos viene a la mente, no sé, la palabra manzana. Eh, Realmente cuando nosotros decimos manzana, si nos referimos a todo Latinoamérica o a los que hablamos español, a todos se nos viene a la mente una imagen muy parecida, redonda, de color rojo, a veces de sabor amargo, dulce, ácido, y que viene de un árbol. O sea, no se nos va a venir a la mente otra cosa. ¿Por qué? Porque eso desde pequeños nos los han, como la intuición nos los va como programando, por así decirlo. Por ejemplo, cuando nos referimos a la palabra elefante, todos pensamos en un animal que vive por allá en África, ¿cierto? Y eh, es como realmente como eso. Ya, profe. Y ya, Sí. no más. Ay, espere que estaba hablando sola. Profe, ¿o quiere que le ponga videito de framing? No, sí está bien, tranquila, pues. Ah, bueno, sí ve. Es que yo no, bueno, no solamente yo, Estefanía y Kevin, ¿qué opino? Hay claridad con lo que nos acaba de mencionar Valentina. Pues sí, profe, pues lo que yo entiendo es como que es ya una concepción que está como formada desde que, pues sí, desde que somos pequeños y en el lugar que nacemos. Pues si todas las personas entienden, pues por ejemplo el ejemplo que puso Valentina de la manzana, si todas las personas que están a nuestro alrededor piensan, ¿no? Pues que la manzana es esa fruta, entonces pues nosotros también lo vamos a pensar y pues es una concepción ya sí que está como programada en nosotros. Muy bien. O por ejemplo, el día de la presentación nosotros hicimos un ejercicio. Profe, no sé si se acuerda. No, no me acuerdo. Sí, más de más que no lo hicieron. Ah, bueno, entonces volvamos a repetir. Entonces, por ejemplo, pensamos una letra. Sí. Entonces, pensamos la letra y ya después de esa letra pensamos en un animal. Y casi todo se nos viene a la mente un mismo animal. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo le digo O, ¿a usted qué animal se le viene a la mente? O pues a todos. Oso. ¿Cierto? Muy bien. Exacto. Es eso. ¿Y es eso qué? ¿Eso qué significa? Ahí. Profe, pues es como esa mentalidad que nos meten como desde chiquitos, como es que se me va como la palabra, como una memoria como a corto plazo, o no sé si así decirlo, pues no sé, me corrige. Bueno, sí, claro que sí, yo te complemento. Santiago, estábamos hablando ahorita hablamos de la expresión de silencio, en este momento estamos hablando de la teoría framing y priming, por si tenías algunas dudas o inquietudes o aspectos que te hayan llamado la atención y que le quieras compartir a manera de pregunta a Estefanía con la expresión de silencio y a Valentina con teoría del efecto framing y priming. Bueno, está muy bien Valentina, muchas gracias, yo te complemento. Con el priming, por ejemplo, se entiende como esa imprenta de ideas, de concepciones que nosotros tenemos en nuestras mentes para asociar cosas, hacer interpretaciones de diferentes elementos, aspectos del mundo, ¿cierto? Ahorita hacemos la relación con el tema de los medios de comunicación, que ese experimento que ustedes, que Valentina hizo preguntando, por ejemplo, de animal que empiece con la letra o un país con la letra D, ¿cierto? Casi que estamos seguros que la gran mayoría de personas van a responder
van a dar la misma respuesta. Y ese experimento, digámoslo así, lo que sirve es para dar cuenta de que muchas de las cosas que nosotros pensamos que tenemos preconcebidas han sido inculcadas en diferentes escenarios. Nos han enseñado a nosotros en nuestras casas y en la escuela que C es de casa, ¿sí o no? A de árbol, y así sucesivamente. Hacer asociaciones de diferentes elementos para obviamente dar un significado posteriormente. Esa es su forma más simple, ¿cierto? Pero de esa manera, si bien nuestro cerebro de manera cognitiva opera de esa forma, ¿cómo eso se relaciona con los medios de comunicación? Sabemos de antemano que los medios de comunicación, sus informaciones, sus contenidos, tienen una intencionalidad, un propósito comunicativo informacional, y que a su misma vez nosotros vamos entendiendo y vamos descodificando e interpretando ese mensaje, también haciendo alusión a asociaciones que hacemos de lo que nos dice el mensaje con cosas que nosotros conocemos, ¿cierto? Entonces ahí es donde el priming entra a jugar, por ejemplo, en los medios de comunicación de esa manera, en que nosotros interpretamos el mensaje, hacemos esa descodificación teniendo en cuenta esa imprenta, ¿cierto? Esas ideas preconcebidas que nosotros tenemos. Y de esa manera, digamos así, de cierta forma, se facilita la comprensión del mensaje, pero a la misma vez se presta para que existan otras posibles interpretaciones, no necesariamente buenas, no necesariamente malas, no diferentes. Eso es lo que nos dice el priming. Y el framing, ¿cierto? Que significa, su palabra en inglés nos lleva a traducirla a encuadre. Ese efecto de encuadre es la manera en cómo se enfatiza, ¿cierto? Desde la construcción del mensaje, cómo se encuadra. Es decir, desde el punto de vista del mismo productor, realizador, es decir, desde el mismo medio de comunicación. Entonces, cada información, cada contenido tiene un enfoque en particular que se articula con esa imprenta que tenemos, que es el framing, esa idea preconcebida, y de esa manera operan ambas cosas juntas. Entonces Valentina nos mostró también un ejemplo en materia publicitaria, ¿cierto? La publicidad también opera desde esa lógica. Estamos claros. También el efecto framing, ese encuadre, se articula mucho con la agenda settings, que recuerden que la agenda settings es esa organización jerárquica que se hace de la información, sobre todo en materia informativa y noticiosa. Entonces a nosotros nos presentan las noticias y vamos a ver que el noticiero está distribuido por unos bloques, y esos bloques hay una parte inicial que es informativa, de la opinión pública, luego nos presentan deportes, luego nos presentan entretenimiento, en fin, ¿cierto? Nosotros, si hacemos un análisis de carácter comparativo de medios de comunicación o de noticieros, por ejemplo, vamos a encontrar diferentes perspectivas, es decir, diferentes enfoques, diferentes encuadres, y eso incide obviamente en la opinión pública, en cómo la ciudadanía, cómo la gente, a partir de eso que ve y con esas interpretaciones que hacen, a partir de esas ideas preconcebidas que tienen, pues obviamente elaboran unos juicios de carácter valorativo, generan una opinión con base en lo que ven, con base en lo que consumen, y de esa manera es que nosotros vamos configurando la noción de realidad, por ejemplo, ¿cierto? Claros hasta ahí. Valentina, dije algo que no se debía decir, ¿puedes corregir o todo está muy bien? No, profe, súper bien, gracias. Ok, muy bien. Estefanía, algo por aportar también, lo mismo que Kevin. No, profe. Ok, muy bien. A Kevin lo estamos esperando desde por chat. Listo. Todavía Kevin no me ha respondido si tienes preparada la exposición de los usos y gratificaciones. Tú no la has realizado. Te esperamos entonces que en el chat para que nos digas. Ya la tienes, pero lástima o sea, yo quiero que tengas también obviamente la garantía que han tenido todos los compañeros de hacer la exposición de manera adecuada, que tú puedas intervenir. Se nos imposibilitaría mucho, por ejemplo, que nos mostraras unas diapositivas y que tú estuvieras conversando por chats. O sea, no entenderíamos, necesitamos es escuchar. No hay ningún problema que si lo hacemos dentro de 8 días y si puede solucionar el inconveniente técnico del audio.
¿Te parece bien? Y estamos de acuerdo, Estefanía y Valentina, que le demos la posibilidad a Kevin para que la haga dentro de 8 días. Claro, profe, Sí, profe, bien, es mejor dentro de 8 días que los que tenga como conectividad más Ok, fácil. claro que sí. Ya escuchaste a las compañeras Kevin. Hacemos dentro de 8 días para que estés más cómodo y no hayan tantas dificultades. En caso tal, también me puedes avisar por correo electrónico. Y de paso también puedes revisar de nuevo la presentación, la preparación que hiciste, por si es necesario ajustar ciertos aspectos, no hay ningún problema. Para dentro de 8 días queda entonces. Y con eso ya culminaríamos el ciclo de las exposiciones. Bueno, falta una compañera. Sí, Kevin, puede ser señal del Wi-Fi. No sabía si estabas conectado por Wi-Fi o por datos. También fíjate en el micrófono, muy importante, porque son cositas técnicas, aspectos que en estos espacios a veces nos dejan, digamos así, que presentan dificultades. Hay una compañera pues que ojalá regrese lo más pronto posible porque ella se encuentra en otra región del país, imposible pues hacerle la solución del problema de acuerdo a las directrices de la institución, ¿cierto? Pues porque solamente se está cubriendo como el área metropolitana de Antioquia y ella está hecho por fuera del departamento, que tiene una exposición pendiente que es la teoría de los dos pasos, ¿cierto? La vamos la vamos a esperar a ella también. Ojalá pues regrese. Muy bien. Chicas, Kevin, compañeros, esa era con la dinámica entonces de hoy. Tengo dos aspectos por recordarles, y ya con eso culminaríamos el encuentro de hoy. Hay encuentros que van a ser, vamos a durar va a tener la misma duración de la clase, ojalá sea un poquito más de la medida en que lo hagamos cada vez más dinámico, y algunas de pronto vamos a terminar un poquito antes, ¿cierto? Hoy correspondiera hacer ese empalme, ¿cierto? De las teorías, de las exposiciones que ustedes realizaron, muy bien, estamos pendientes entonces de Kevin y más adelante de la compañera. Entonces les voy a mostrar dos cosas. La primera es, les voy a compartir pantalla para hablarles de los contenidos, temas contenidos que nos quedan por ver. Estamos viendo este Word, este archivo. Valentina, Estefanía, Kevin, ¿lo estamos viendo? sí, profe, Muy bien. profe, Ok, muy Sí, bien. profe. Bueno, si hubiéramos seguido el correcto curso o el normal curso de la asignatura, es decir, el semestre se hubiera acabado, por ejemplo, en junio, como estaba planteado antes, nos quedaban faltando unos temas por ver, pero ahora con con la medida sanitaria de confinamiento y esta extensión del semestre, pues obviamente esos temas los vamos a ver y también asoman otros que son muy importantes, muy interesantes, dadas las necesidades y las particularidades que se están presentando en el contexto actual, ¿cierto? Ya les voy a entonces a mencionarlos. Estos son los contenidos, temas que nos quedarían por ver. De antemano les digo que muy posiblemente vamos a terminar, digamos así, de avanzar en estos temas contenidos antes de pues no vamos a ir como hasta julio, pues a ver el último contenido, ¿cierto? Sino que vamos a tener incluso más tiempo para hacer las actividades, ¿cierto? También vamos a hacer asesoría, recuerden. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos los siguientes temas. Debemos de abordar el concepto de las mediaciones. Las mediaciones se entienden como formas de recepción, que vamos a analizar de esas mediaciones, de esa noción, de ese concepto, pues de esas formas de mediaciones, contextos, y vamos a hablar también de esos sujetos que median. A partir de que de un señor que se llama Jesús Martín Barbero, que no seguramente lo han escuchado ustedes, de manera recurrente, vamos a abordar entonces ese concepto de las mediaciones desde la perspectiva de Jesús Martín Barbero. También vamos a hablar de la televisión educativa, incluso de la comunicación o medios, y contenidos de los medios de comunicación de carácter educativo, basándonos en quién, porque se llama un investigador colombiano, considera el crítico latinoamericano más influyente durante los últimos tiempos, años. Vamos a hablar de Omar Rincón y otros teóricos, investigadores que hablan de ese aspecto, ese sentido educativo de los medios de comunicación, específico de la televisión. Un aspecto interesante analizar. Ya aterrizaríamos al escenario de la comunicación
comunicación digital y los medios de comunicación. Ya estaríamos hablando propiamente de todo un panorama digital de la comunicación. Vamos a hacer énfasis en las redes sociales. ¿Qué está pasando con esto? Con este fenómeno de las redes sociales y cómo los medios de comunicación han articulado estas lógicas. Y vamos a también hablar de otros escenarios de interacción digitales. Entonces, todo el fenómeno de la convergencia digital de medios, la comunicación digital, etcétera, vamos a analizarlo también en relación a los medios de comunicación, porque hay un paradigma muy diferente a los medios de comunicación tradicionales y obviamente a ese asunto de la recepción, ¿cierto? Muy bien. Acto seguido, continuaríamos hablando de expresiones comunicativas y periodismo ciudadano. Esas expresiones comunicativas y periodismo ciudadano es un abordaje que haremos del concepto del prosumidor, ¿cierto? Ese prosumidor se entiende como aquel actor comunicativo que no solamente consume, sino que también produce información en este escenario, ¿cierto? Que lo facilita profunda y totalmente estos espacios. Entonces vamos a hablar del concepto del prosumidor, definiciones, significados, conceptos, en fin, y también vamos a hablar entonces de distorsiones informativas y comunicacionales. ¿Cómo así? Vamos a abordar el fenómeno de la desinformación, las fake news y la posverdad. Esto es algo que se viene presentando desde hace un tiempo hacia acá de manera muy recurrente, que obedece un análisis también profundo en materia de estas expresiones comunicativas y periodismo ciudadanos. O sea, ya estamos hablando no solamente de los medios de comunicación tradicionales masivos, del periodista o el comunicador de formación de base, sino de las personas corrientes, del común, ese ciudadano que genera información, ¿cierto? Que asume ciertos periodismos o ciertas actividades informativas alternativas en todo este escenario y que ahí se presentan este tipo de cosas, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de la desinformación, ¿qué es? Vamos a hablar de las fake news, qué significan, qué características tienen, cómo empezar a detectarlas, incluso hablar de cómo hay estrategias para contrarrestar esto y qué es la posverdad. La posverdad se articula con las fake news. Y por último vamos a hablar de estudios recientes de la comunicación y recepción de medios, que se ha venido estudiando un tiempecito hacia acá hasta el día de hoy, sin mencionar, sin hacer pues como digamos hacer un estado del arte o hacer un abordaje muy profundo de los estudios en Argentina, que en Chile, que en México, no. Vamos a detectar entonces el estado actual de la investigación y de esos estudios en comunicación, medios y recepción de contenidos y de información. Listo, en la actualidad. Claros hasta ahí entonces con este abordaje. Yo igualmente les recuerdo que estos espacios, compañeros, los estamos haciendo, los estamos volviendo cada vez más participativos, más colectivos y que tengan en cuenta que aparte de estos temas que acabamos de enumerar, de demostrar, ustedes también pueden proponer, se valen propuestas, claro que sí. Y ustedes consideren que eran temas importantes y que sean muy relevantes para colocarlos, para conversarlos, aspectos que ustedes hayan, cosas que hayan visto en el contexto, en el panorama actual, los podemos entonces colocar en la discusión del grupo, ¿cierto? Manera de tema. Claros hasta ahí, ¿cómo les parecen todos esos contenidos y qué propuestas tienen hasta el momento? Los escucho, Valentina, Estefanía, Kevin. Sobre todo bien, muy interesante lo de Barbero. Ok, muy bien. Sí, Valentina. profe, todo está súper bien, me gusta mucho. Ok, muy bien, listo. Kevin, recuerda que nos puedes compartir por acá en el chat, por favor. Listo, ¿qué opinas entonces frente a estos temas contenidos? ¿Qué temas de pronto o situaciones o fenómenos consideras que podemos también tratar en el curso? Recuerden que valen propuestas, que no necesariamente es que las tengan hoy, pero pueden hacer de aquí en adelante y las podemos traer. No hay ningún problema. Listo. Entonces, Kevin, esperamos por aquí por el chat que nos compartas tu opinión, tus apreciaciones, por favor. Listo. Bueno, eso por ese lado. Y por último, aquí viene pregunta. ¿Cuándo
toca el primer foro? ¿Para cuándo es el primer foro? Para dentro de 8 días, creo. Para dentro de 8 días, creo. Si es para dentro de 8 días, Pues creo. comenzamos a partir del lunes, ¿no? A Sí. partir de lunes, ¿cierto? ¿Qué dice por acá la concertación la reconcertación de evaluación? ¿Sí se acuerdan de ella? ¿Sí la están revisando? Está en el Drive. No, yo se las comparto. Aquí está. Esta es la reconcertación de evaluación. Listo. Vamos a ver qué nos dijo por acá en el chat. Listo, Kevin. Búscala, si das con el nombre o con alguna idea, nos las puedes compartir después, que luego la desarrollamos con profundidad. Listo. Muy bien, Kevin, gracias. Volvamos entonces al Drive y tenemos lo siguiente, los foros, ¿cierto? La primera actividad, esto aquí se me pasó, bueno, en fin, después lo organizamos, esta tabla del blog es para el 29 de julio, el 5 de julio, todavía nos queda faltando, pero entonces vamos a centrarnos por acá en el foro. Mire que el primer foro es del 25 de mayo al 31 de mayo. 25, ¿cuándo cae? El lunes no. Ah, o el Lunes, domingo. lunes, hasta el 31, que es domingo, ¿cierto? Tengan en cuenta que el 25 es festivo, lo cual el foro va a estar abierto, como habíamos dicho acá, desde el 25. El 25 abrimos el foro y terminamos el 31 de mayo. Listo. Tengan en cuenta, y muy importante es, son foros que incentiven el debate. Voy a colocar entonces para que tengan en cuenta, yo también les voy a dar las indicaciones vía correo de las temáticas. Muy posiblemente, chicas, compañero, hay que hacer una lectura de un texto corto para contextualizarnos del tema y con eso, con esa lectura, esa comprensión, van a responder a 2 o 3 preguntas problematizadoras o planteamientos para realizar el foro. Listo. Entonces, muy posiblemente van a ver unos ejemplos casos donde ustedes van a responder, van a analizarlos y tengan en cuenta esta rúbrica, que esta es la calificación con la que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la participación. Si no participamos, ya sabemos que tenemos un 0. 3, participando sola una vez. Solo una vez y que no planteemos preguntas y tampoco se propone debate a algún compañero. Esto es muy importante. Entonces, que Estefanía responda al tema, en fin, pero ustedes también le van a hacer, digámoslo así, una pregunta o le van a hacer una retroalimentación. Esto cuenta. Y muy bien. Eso en el caso del 3 y este 5, mira. Miren, por favor, se participa más de una vez, se plantean preguntas, se centra el debate, pueden colocar ejemplos, pueden referir material, en fin, todo lo que ustedes imaginen que pueda alimentar ese foro y que genere discusión grupal. De esa manera, entonces al final, el 31 de mayo, al final, yo ya miro cómo va la participación de ustedes. Yo voy a estar muy atento a esa participación, revisando constantemente los foros. Son preguntas problematizadoras, el foro como tal, chicos, a ver, eso no se pierde por el hecho de que la pregunta sea que corchadora, ese tipo de cosas, no, creo que ya tenemos conocimiento y bases suficientes para generar participación y debate activo, y discusión activa, perdón, en los foros, en este tipo de espacios participativos. ¿Estamos claros entonces? Sí, Vanilla. Sí, Profe, Ah, sí, yo tengo profe. una, hay preguntas, muy bien. Dale, Valentina, ahorita continúa Estefanía. profe, el tema de los foros, no sé, ¿usted nos manda el link o cómo va a funcionar eso? Sí, recuerden que yo les voy a escribir
Vale, les voy a escribir un correo dándole instrucciones, indicaciones detalladas para que ustedes accedan a él. Todavía estoy mirando la plataforma donde lo vamos a hacer, es que les resulte fácil y que ustedes puedan utilizarlo bien. Pero por correo les doy todas las indicaciones detalladas. ¿Listo? Y les mando obviamente el tema, o sea, la lectura. La lectura se puede, voy a mirar si les anticipo como las preguntas problematizadoras o lo que van a responder ustedes ahí, para que vayan preparando su exposición. Al fin y al cabo tenemos una semana. Una semana creo que es suficiente para realizar un buen foro, para que ustedes repiensen las respuestas, en fin. Y claro, ustedes van a estar contextualizados con anterioridad, con anticipación. ¿Listo, Valentín? Listo, profe, gracias. Ok, Valentín, con gusto. Estefanía. Bueno, profe, gracias. No, ¿tenías alguna pregunta? Ah, no, lo que ya había dicho, pues, que en qué plataforma y todo eso, porque ya dijo que nos va a mandar todo por el correo. Listo, muy bien. Y Kevin, hay claridad, preguntas, inquietudes con el foro. Ok, muy bien, listo. Bueno, chicos, eso era lo que teníamos por hablar hoy. Mi idea era que los otros compañeros estuvieran también para hacer la retroalimentación de las exposiciones de ellos. En fin, entonces, no siendo más, concluimos por hoy entonces. Recuerden que van a haber momentos en donde vamos a estar más prolongados en los encuentros, podemos sacar un poquito antes, como hoy, por ejemplo, no habiendo más preguntas entonces. Bueno, o si las hay de nuevo, alguna inquietud en materia pues, evaluativa, cosas que han escuchado en la institución, en fin, ya saliéndonos un poquito pues como de la asignatura, si quieren hacer alguna pregunta para ser solucionada en este momento, la pueden hacer. Valentina, Estefanía, Kevin. Profe, yo sí. A mí me gustaría saber, bueno, si de pronto usted tiene conocimiento de qué pasa si uno no matricula el próximo semestre, pues el cupo queda guardado y uno puede volver a matricular el año entrante, o qué sucede. Yo les voy a colocar en el drive el acuerdo y las bases en las cuales ya están acentuadas la parte evaluativa y asimismo de cancelación de asignaturas, ese tipo de cosas, porque ahí está toda la información, ¿cierto? Como por ejemplo que cancela una asignatura, que eso no le cuenta en la hoja de vida académica. Ese documento se lo voy a colocar en el drive. Listo, para que pues ya tú lo leas con más detenimiento. No tengo la respuesta, pero ahí está. ¿Sí me entiendes? Ese documento lo van a tener por correo y se lo voy a compartir a ustedes para que lo tengan ahí en el drive y ustedes, por favor, lean y consulten el caso en específico en el que se encuentran. ¿Listo, Estefanía? Listo, profe, muchas gracias. Lo más pronto posible se les compartiré vía drive ese documento. Listo, muy bien. Valentín. Kevin. No, profe, súper bien. Oh, muy bien. Y a ver si mientras, Kevin, ¿alguna otra pregunta? Aspectos más desde la institución, materia evaluativa. Ok, muy bien. Con mucho gusto, Kevin. Bueno, chicas, Kevin, compañero, muchas gracias por el espacio de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. El miércoles nos encontramos. Muy posiblemente también hacer balance como el foro, hablar otras cosas. Y bueno, mucha atención con el correo que les voy a mandar porque va a ser detallado en indicaciones para que ustedes accedan. Listo. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. A feliz tarde. Que les vaya muy bien. Ah, bueno. Valentina, qué pena. Estefanía y Valentina, necesito que se queden un momentico conmigo. Listo. Para comentarles algo. Kevin, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, Kevin, gracias.